La cultura mochica fue uno de los desarrollos más importantes de las Américas. Fueron comunidades de la costa norte del Perú que entre los años 100 y 850 después de Cristo transformaron este territorio mediante la habilitación de tierras de cultivo, la implementación de canales de irrigación y un uso óptimo de los recursos, lo cual permitió la fundación de asentamientos urbanos y la construcción de templos de gran escala. Después del 850 después de Cristo aproximadamente, estas comunidades de la costa norte peruana se reorganizaron, política, ideológica y socialmente. Ello conllevó a que las prácticas que caracterizaban las tradiciones culturales de los mochicas cayeran en desuso. En muchos de los casos, sus templos, ciudades y materiales quedaron enterrados bajo nuevas ocupaciones. En otros casos fueron destruidos durante la época de la colonia. Y así se acabaría por erradicar a la cultura mochica de la memoria colectiva de las gentes de estos territorios. Con ello se perdieron muchas tecnologías y modos de aprovechamiento óptimo de los recursos naturales. Ya no están los bosques de algarrobo que populaban los valles de la costa norte del Perú, y las manadas de camélidos andinos, como las llamas, las alpacas, buscaron refugio más bien en las alturas de la serranía peruana. Por suerte, gracias al crecimiento de la arqueología en el campo de las ciencias humanas y sociales, y con un renovado interés por parte de los países latinoamericanos hacia el pasado precolombino, fue hacia finales del siglo XIX que los mochicas reaparecieron en las vidas y desarrollos culturales de América. Gracias a proyectos de investigación integrales como el proyecto arqueológico Huacas de Moche, se busca de que espacios como estos vuelvan a ser ejes culturales de nuestras comunidades. El templo Huaca de la Luna, con sus singulares relieves polícromos, ¿no?, que devuelve a la vida deidades antiguas que estaban desaparecidas de la memoria colectiva. El Museo Santiago Uceda Castillo, que exhibe las obras maestras de los antiguos habitantes de este territorio, y la Campiña de Moche, con su atractiva propuesta artesanal y culinaria, se han convertido hoy en día en ejes fundamentales en los aspectos económicos, sociales, educativos y culturales del Trujillo de hoy. Son elementos importantes, son páginas de la historia de estos territorios que de otro modo habrían caído en el olvido. Bishawanilesh walkila yang intzikupit utukulil bishyanik ukashil masewalka bishyanik ulumil masewalop tush chuyukbalo takukini behla yang upahta lilutsikbata walkila yang bishubeita shang u tukulta ale tume lekasho ba kinwalike istikia tank ilik ejentik tulu umil masewal ya mak takuchik ya mak tsaya tupachkash leolale mi kabetu tsikbata kabet shang uyu babashtang uyuchu ti ulu umil masewalo. Muy buenos días. Me parece que hablar de territorio de los pueblos originarios es una temática que nos lleva a trastocar lo que actualmente ocurre en el entorno territorial de los pueblos, específicamente del pueblo mayablante yucateco. No es un secreto que después de 5 siglos de sobrevivir hacia la conquista, hacia los procesos de castellanización y aculturación de los pueblos, es necesario hablar en este momento de la situación actual del territorio. Es una realidad que mucha gente
está detrás de las tierras, está detrás de los montes, de los ejidos, de los pueblos, y cada vez es menos el territorio con que gozamos. Es pertinente mencionar que actualmente los cenotes que disfrutábamos de sus cristalinas aguas, hoy ya es propiedad de muchos extranjeros, hoy ya es propiedad de gente con pensamiento industrial y que después de comercializar las tierras bajo el argumento de una compra legal que no tiene nada de legal, podemos decir que el territorio está comenzando a quedar como la nueva forma de esclavitud hacia los campesinos. Olá a todos, a todas e a todos. A Amazônia sempre foi vista como um espaço vazio, como um espaço de natureza, como um espaço desprovido, despovoado, um espaço desabitado. Essa é uma das questões mais equivocadas a respeito da Amazônia. A Amazônia é um espaço extremamente povoado, extremamente humanizado, extremamente ocupado por povos e por comunidades que desenvolvem atividades harmônicas com o meio, que oferecem para o mundo atual equilíbrios que vão desde o equilíbrio climático ao equilíbrio hidrológico, ao equilíbrio de relações sociais harmônicas, portanto, modelos de relações sociais. Depois de um longo processo de negação da humanidade dos povos indígenas, que resultou em genocídios generalizados, portanto, morte física, e processos de etnocídio, que resultou na morte cultural, na morte étnica dos povos indígenas, nas Nações Unidas, que desenvolvem um programa para a elaboração de uma Declaração Universal dos Direitos da Natureza, dos direitos de Pachamama ou direitos da Mãe Terra, as cortes dos tribunais constitucionais reconhecendo a natureza como sujeito, portanto, reconhecendo as cosmovisões harmônicas da relação equilibrada, da relação sistêmica, da relação de complementariedade e reciprocidade, que reconhecem na natureza não um objeto e sim um sujeito, os desafios de manter uma vida saudável, o bem-estar e manter a nossa vida mesmo nos nossos lugares de vida. Essas vidas que não podem prescindir da natureza e que somente com outras concepções de natureza, como as concepções indígenas e especialmente dos indígenas amazônicos, uma relação de reciprocidade necessária para a vida. A Amazônia hoje, depois de devastação e de extermínio, tanto do ponto de vista físico, natural, como do ponto de vista cultural e humano, se apresenta como uma possibilidade de sobrevivência no planeta a partir daquelas interações físicas e culturais que podem equilibrar e podem oferecer soluções harmônicas para o mundo na atualidade. El hablar de la naturaleza es hablar de nuestra etnociencia, de nuestra convivencia. Nuestros conocimientos está íntimamente basado en la convivencia y el equilibrio. La convivencia entre el ser humano y la naturaleza en un espacio llamado Ayllu en el tiempo, que está sustentado por Yati, Lura y Kama en el Hacha Pachataki. Ese es nuestro andar, ese es nuestro destino. La otra sociedad ha tomado el camino del desequilibrio entre el ser humano y la naturaleza.
Y es el fruto hoy, el calentamiento global, las dificultades de la naturaleza. Y es un peligro para la humanidad y para el planeta Tierra. Los ayllus, las etnias como los chulpas, los callahuayas, los urus, los aymaras, quechuas y otras etnias de las tierras bajas y el Gran Abya-Yala. Los ayllus durante la conquista, la colonia, la república y el Estado plurinacional, los ayllus hemos sido saqueados nuestra naturaleza, humillados culturalmente, discriminados económicamente, sometidos jurídicamente, vendados religiosamente y utilizados políticamente. Esa es nuestra realidad. Sin embargo, desde la conquista, la colonia, la república y el Estado plurinacional, jamás hemos renunciado a nuestra identidad, a nuestra cultura, a nuestra etnociencia, a nuestro camino y a nuestro destino. El Kama Illapuju, el Pachataque. Ese es nuestro camino, nuestro destino de los pueblos de Abya-Yala. La transformación del paisaje en las Antillas lo vemos en el uso del suelo. Desde antes de la llegada de Colón, los aborígenes habían impactado ya el paisaje con sus cultivos. Por ejemplo, trajeron de Sudamérica el tabaco, el maíz, el maní, el ají, la piña, y en sus sembradíos domésticos, pues de una manera o de otra, ejercían algún impacto sobre el medio ambiente, sobre el paisaje. Claro, como la población de las Antillas era tan exigua, una vez desaparecieron los indios, la foresta tropical volvió a ocupar la mayoría de esos espacios. Sin embargo, los europeos trajeron a América una serie de especies que terminaron suplantando las especies nativas. Hay espacios insulares, como el caso de Barbados, en donde la caña de azúcar y el pasto sustituyeron casi enteramente la población arbórea vegetal original. En la isla de Santo Domingo, por ejemplo, en donde se ha podido observar un largo proceso sucesivo de suplantación de especies, en donde antes había grandes bosques, hoy hay cañaverales, lo mismo que en Cuba. En Cuba el bosque fue sustituido por el cañaveral. En la República Dominicana y Haití no solamente fue la caña de azúcar, también fue el tabaco, el cacao. El cacao venido de México, no era de las Antillas, y el coco procedente del Pacífico, y en una serie de especies de pastos de origen africano, como la hierba de Guinea, la hierba de Pangola. En otras palabras, el cambio del paisaje, en donde se expresa más claramente, es en la suplantación del bosque nativo por el bosque importado. En este lugar nos encontramos en el punto cero que da origen a la Patagonia. De fondo podemos observar la bahía de San Julián, que tiene una diversidad de recursos naturales y, como contamos recién, de recursos históricos. En el caso de las islas, que se encuentra como la isla Justicia y el Banco Cormorán, observamos pingüinos de Magallanes que vienen todos los años a reproducir sus crías, cormoranes como el cormorán biguá, el cormorán roquero. También observamos
otras aves del ambiente marino, como son los ostreros, y una diversidad de aves en un ambiente que actualmente se encuentra bastante bien conservado. Hacia la izquierda encontramos el vaciadero municipal y un poquito más acá encontramos la planta de efluentes cloacales. Actualmente estos dos lugares no reciben o no están adecuadas, entonces de alguna manera están impactando sobre los recursos naturales, sobre la bahía, pero es necesario que se tomen algunas medidas para que este impacto no siga creciendo y afecte los recursos naturales de esta hermosa bahía que cuenta con una infinidad de recursos que deben ser preservados en el tiempo. Es interesante escuchar y constatar cómo expresiones que seguramente fueron utilizadas por nuestros ancestros, por nuestros mayores, expresiones como Alpa Mama, es decir, Madre Tierra, siguen vigentes en el habla cotidiano de nuestras poblaciones. Esta expresión de Alpa Mama es muy importante porque se está refiriendo al territorio de nuestros pueblos, territorio que aún sigue conservando esa geografía sagrada con la cual fueron construyendo la memoria nuestros antepasados, porque tenemos que recordar que cada uno de los lugares que podemos encontrar en el espacio donde viven nuestros pueblos tiene una gran significación. Tenemos una montaña, por ejemplo, que tiene su relato fundacional. Podemos encontrar un árbol sagrado que también es venerado hasta la actualidad por nuestras poblaciones. Podemos encontrarnos con una planta, con una flor, y ese espíritu que existe sobre esta visión de las plantas sigue vigente hasta la actualidad. Mi nombre es Gonzalo Aravena, yo vivo en el sur de Chile, en el sur de América, a la altura de Valdivia. Ese escenario es el que se ve modificado con la llegada del hombre europeo, ¿ya? En estos bosques como en el que estamos acá, la relación que tenía el mundo indígena con la naturaleza, en el caso del sur de Chile especialmente, me refiero al pueblo mapuche, está muy mediada por una convivencia, por sentirse parte de la tierra. ¿Ya? No un bien de consumo ni un material productivo como puede ser, como se fue dando con el avanzar del tiempo y de los siglos, especialmente en el siglo XX, donde la naturaleza terminó siendo ante todo un material productivo, ¿ya? Para las culturas originarias que hoy en día siguen en esta lucha por poder hacer prevalecer sus derechos sobre la tierra, es donde se establece esta relación que es bastante tensa. Por un lado vemos extensos bosques que no son dedicados a la producción, ¿no? Porque en realidad no lo necesitan desde el punto de vista de la cosmovisión mapuche, y por otro lado vemos que el proceso como de captura de estos bosques para la industria los ve como terrenos que no han sido utilizados y terrenos que son susceptibles de ser explotados, ¿ya? Entonces esta pugna, esta tensión, que por un lado una propiedad de la tierra que no se hace cargo de trabajar la tierra porque no le importa, porque no es parte de su estructura social hacerlo, mientras que por otra, cuando se ven estos bosques como prístinos sin alteración, se ven espacios donde no se está aprovechando el recurso, y un recurso que podría dar tanto como trabajo y hacer crecer el desarrollo económico. Esta tensión es lo que se va a experimentar especialmente durante el siglo XX, cuando ya las grandes forestales se van a hacer cargo de los grandes predios del sur de Chile y van a introducir las especies externas, como puede ser el pino, el eucaliptus. Desde acá, desde Valdivia, desde el bosque valdiviano, la selva valdiviana, como se le dice, un saludo grande. Olá, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Pantanal, e essa é uma tarefa ao mesmo tempo encantadora e assustadora.
Nos últimos tempos, todos nós temos assistido a uma série de eventos muito tristes, né? Desde o ano passado e também este ano, no período das secas, o Pantanal ardeu em chamas, né? E isso é fruto das ações humanas. Do nosso ponto de vista, acreditamos que para entender um pouquinho mais do Pantanal e das ações que o Pantanal sofre, é preciso olharmos em volta. Basicamente, olharmos dois ecossistemas, o Chaco e o Cerrado. Se nós prestarmos atenção, todos os grandes rios que formam o Pantanal, seja o Paraguai, o Jauru, o São Lourenço, o próprio rio Cuiabá, o Taquari, o Miranda, entre outros, nascem todos no Cerrado. E o Cerrado, nos últimos 50 anos, é com certeza um dos ecossistemas mais atacados do Brasil. Isso se dá em função do desenvolvimento, né, e da transformação do Cerrado na área mais produtiva do Brasil. O que acontece? Né? Como o Cerrado, a cobertura vegetal do Cerrado foi quase toda destruída, e como essas lavouras requerem uma grande quantidade de agrotóxico, nos últimos 50 anos temos lançado sistematicamente milhões de metros cúbicos de agrotóxico, de veneno nas águas do Pantanal. Neste momento atual da política brasileira, a situação é um tanto mais grave, porque o conjunto de medidas e de leis ambientais que protegiam o Cerrado e, por extensão, protegem o Pantanal, está sendo ameaçada. A atual ministra da Agricultura liberou para mais de 200 tipos de agrotóxicos que eram proibidos. Nesse sentido, né, entendemos que a proteção do Pantanal, ela transcende ao espaço do Pantanal e requer que olhemos em volta outros ecossistemas para que ele seja preservado. De niño viví en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, la zona montañosa más alta de Colombia, que queda en el Caribe colombiano. Y viví en las estribaciones, en el comienzo de la Sierra Nevada de Santa Marta, y entre los 5 y los 10 años aproximadamente, y siempre escuché una leyenda que era muy común entre los campesinos de la región, y era que un funcionario de la corona, con unas 6 mulas, 6 o 12 mulas, ahora no estoy seguro, cargadas de oro, le había tocado enterrar de emergencia ese tesoro que llevaba, ¿no? Y entonces había en la región esa idea de que pues era posible encontrar ese tesoro, ¿no? Y se supone que debía aparecer una luz que aparecía, y al que se le apareciera esa luz podía acabar, que podía encontrar ese tesoro. Esta leyenda la cuento por una cosa sencilla. Creo que si algo generó el proceso de conquista y colonización de los territorios en el Caribe, no solo en el Caribe insular, sino en el Caribe colombiano, en el Caribe continental, fue una concepción diferente, ¿no? de ese espacio, ¿no? Una concepción diferente incluso de la riqueza, una concepción diferente del oro, al punto de que la esperanza de estos campesinos de la región era encontrar ese supuesto tesoro que había sido enterrado allí por un funcionario. Y por supuesto lo que ha seguido en la zona, si vamos a hablar de la actualidad de esos territorios, es un espacio que se ha visto afectado por las guerras históricas, ¿no? Pues las guerras que generó el proceso de conquista y de colonización, las guerras que se generan con los procesos de control del territorio, las guerras que se generan por el proceso de independencia, pero también ya las guerras del Estado-Nación colombiano constituido, ¿no? Los diferentes conflictos que ha tenido el territorio colombiano. Y ese espacio, por supuesto, ha sido un espacio siempre codiciado, ¿no? En algún momento por las riquezas, por lo que tenía, por ser un lugar de tránsito, y pues en la actualidad también por ser un lugar de tránsito y por la codicia alrededor de la tierra, ¿no? Y los afectados, los máximos afectados, los mayormente afectados han sido siempre las comunidades de campesinos, las comunidades de indígenas,
las comunidades de colonos negros que también se han asentado en ese lugar. Entonces uno podría decir que la situación es una situación compleja, ¿no? Y es una situación compleja que, por supuesto, teniendo en cuenta todas las transformaciones que ha ocurrido, ¿no? Incluso el cambio de sistema político, etcétera, es un territorio que ha sido afectado por la guerra. Y creo que esa leyenda, ¿no?, que me contaban desde niño y que me crié escuchándola, es muy sintomática de las dinámicas que se generaron con el proceso de conquista y colonización en la manera de asumir los territorios. Nanakaja aymara nakaptua. Walja maranakawa halakipauje hani chakteriptua. Ichuru nakaja haniwa takaktatapti hakawi nakasata. Kamisasa umampe, koyumpi, yapumpi, uiwanakampi, ukamasa yateca nakasampi, hakasipaktanwa. Ukatua kunura sateja, akapis kapataka hiramara, kayanja, genaka hutawapjeja, haniwa chaktewapituti. Nosotros somos el pueblo aymara. A pesar de los 500 años de invasión, seguimos conviviendo, resistiendo, frente y en medio de nuestras sabidurías, de nuestro conocimiento, con nuestras aguas, con nuestros animales, con nuestros cerros, con nuestros apus. No solo es las riquezas de riqueza material, sino también tenemos nuestra sabiduría. Ese es el mensaje de nuestro pueblo. Sigue resistiendo, sigue luchando y es una esperanza para el mundo.